Vamos de nuevo entonces, vamos a darle el pase entonces a la doctora Felicitas Mercado para que dé inicio a la segunda parte de las jornadas del día de hoy. Felicitas, muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la segunda parte de la jornada. En esta parte, bueno, tiene dos bloques. La primera va a contar con una charla del doctor Rubén Abdala. El doctor Rubén es especialista en medicina interna, en endocrinología, es magíster en osteología y forma parte del staff del IDIM. Y su charla va a hablar del impacto óseo y del metabolismo hidrocarbonado. En esta charla va a ser un poquito más dinámica, con participación del público durante la charla. Entonces van a haber algunas preguntas que les pedimos en el chat que nos contesten. La segunda parte de la jornada, de este bloque, va a estar el doctor Mansur nuevamente. Ya lo presentaron ampliamente, sabemos que es osteólogo, endocrinólogo y el presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, y él va a hablar de alteraciones óseas en el paciente oncológico, alteraciones por inmunoterapia y vitamina D y cáncer. Bueno, ahora le damos espacio para que comience el doctor Abdala. Vamos con vos, Rubén. Hola. ¿Se escucha? Se escucha, doctor, se lo escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. La verdad que es un placer, un lujo como siempre poder participar con gente del NOA y también una presión hablar después de 3 semejantes exposiciones. Así que bueno. Ustedes me avisan si por ahí se corta o si hay interferencia en la comunicación. Perfecto, se nos había cortado internet. Disculpen, seguí con tu presentación. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó lo que hablé? Sí. Sí. Bien. Le voy a comentar de Norma. Norma es una paciente de 67 años que me consulta a IDIM con antecedentes de diabetes de tipo 2, diagnosticado a los 51 años, o sea, 16 años de diabetes. Es hipertensa y tiene el antecedente de ansiedad. Trastorno de ansiedad diagnosticado. Tiene un hijo, 2 embarazos previos, un aborto espontáneo. Fecha de última menstruación a los 42 años y no realizó terapia de reemplazo hormonal. Viene en tratamiento con metformina, vildagliptina, toma enalapril, clonazepam, no toma vitamina D. Al interrogatorio no hace actividad física, me refiere, nunca hizo. Toma medicación, sí, para adelgazar, no sabe cuál. Tabaco 10 cigarrillos por día, desde los 25 años. Consume una porción de queso por día y un comprimido de calcio de 500 miligramos que se lo dio su ginecólogo. Ella, como muchos de los que vivimos en Capital, vivimos en departamento, tomamos poco sol. Remarco que no toma vitamina D. Me comenta que se cae frecuentemente, 3 caídas en el último año, y a los 57 años tuvo una fractura de muñeca, caída de su propia altura. No tiene antecedentes familiares de fractura según lo que me refiere. Bueno, después del interrogatorio, le pido que me traiga los estudios, le pido una densitometría, una radiografía, un metabolismo fosfocálcico. Mientras espero los estudios, me voy preguntando, ¿existe un riesgo incrementado de fractura entre los individuos con diabetes de tipo 2? Bueno, les voy a comentar un poquito. Este es un estudio secundario, o sea, una revisión sistemática y un metaanálisis de individuos con diabetes de tipo 1, donde se evaluaron 16 estudios observacionales y como el endpoint primario era la fractura. Se incluyeron 27.000 individuos con diabetes de tipo 1. Como podemos ver en la medida de efecto sumario,
el riesgo relativo para cualquier fractura fue de 3.31, o sea, tenían, entre individuos los individuos con diabetes de tipo 1 tenían 3 veces mayor riesgo de fracturas que los no diabéticos. Y después de realizar un análisis de sensibilidad de subgrupos, excluyendo outlier, incluyendo solamente estudios de corte, incluyendo estudios solamente de mayor calidad, el riesgo relativo se mantuvo siempre elevado entre los individuos con diabetes de tipo 1. Luego de estratificar por región, en cadera, los individuos con diabetes tenían un riesgo relativo de 3.78, o sea, casi 4 veces mayor riesgo de fractura de cadera y casi 3 veces mayor riesgo de fractura vertebral. Al estratificar por sexo, las mujeres tenían 5.19 riesgo relativo de fractura de cadera y los hombres 4.05. En este estudio de corte de David Weber, estudio SIN, lo que se evaluó es un estudio de corte donde se evaluaron diabéticos de tipo 1 controlados con 10 sujetos apareados por sexo y edad sin diabetes. Hubo un seguimiento de 4.7 años. El endpoint primario fue la incidencia de fractura, codificada, por supuesto, por las historias clínicas, y se seleccionó fractura de cadera como outcome de interés. Lo que se puede ver en estos gráficos, si nosotros vemos, al ser estudios de corte, la medida de efecto que nosotros observamos es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia de fractura de cadera, tanto en hombres como en mujeres, en aquellos con diabetes fue más alta. En hombres fue 76.6 versus 59.6 por 10.000 personas año. Y en mujeres 244 versus 116 por 10.000 personas año. Estamos hablando de fractura de cadera. Y si nosotros vemos en esta línea, la línea oscura, el punto de inflexión, o sea, el punto donde se van separando las curvas, los individuos con diabetes de tipo 1 se fracturan casi 15 años antes la cadera que los no diabéticos. ¿Qué pasa en diabéticos tipo 2? Los estudios individuales pueden ser contradictorios. En esta revisión sistemática y metaanálisis, lo que se observó es que los diabéticos de tipo 2 tenían un riesgo relativo de fractura de cadera de 1.7, casi un 70% mayor probabilidad de fracturarse la cadera versus los no diabéticos. Posterior a eliminar dos estudios que contribuían a heterogeneidad de los estudios, el riesgo relativo se mantuvo elevado y aumentó a 1.8, o sea, 80% mayor probabilidad de riesgo de fractura de cadera entre los diabéticos tipo 2. Si nosotros evaluamos de acuerdo a la duración y ajustado por otros factores confundidores, aquellos diabéticos que tenían más de 10 años de duración tenían un riesgo de 2.7, o sea, casi 3 veces mayor probabilidad de riesgo de fractura. Y al comparar entre diabéticos tipo 2 y diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 1 tenían 6 veces mayor probabilidad de riesgo de fractura de cadera que los diabéticos tipo 2. Diabetes como factor de riesgo independiente. En este estudio de corte, es el estudio de corte CAMOS, es una corte importante de canadiense, dirigida por el doctor William Leslie, observaron hombres y mujeres mayores de 40 años para que puedan ser ingresados en el calculador de riesgo de fractura FRAX, una medida de seguimiento de 6 años. En este seguimiento hubo 4.000 fracturas osteoporóticas mayores y 1.000 fracturas de cadera. Se evaluaron los factores de riesgo, tabaco, caídas, antecedentes familiares de fractura de cadera, fracturas previas y todos aquellos factores que se incluyan en el calculador de riesgo de fractura FRAX. De esta población de corte, el 10% tenía diabetes y de esos 6.000 individuos con diabetes, solamente el 10% tenía diabetes de tipo 1. Lo que se observó que durante esos 6 años de seguimiento, entre los individuos que se fracturaron la cadera, 2.4% eran diabéticos versus 1.7%. Y entre aquellos que tuvieron fractura osteoporótica mayor, 7.6% eran individuos con diabetes. Y en este gráfico de abajo es el hazard ratio, o sea, un análisis multivariado con riesgo proporcional de Cox, como se hacen los estudios del corte. Se pudo observar
una medida de efecto, que es el cociente de riesgos, de 4 veces, incrementado 4 veces en aquellos individuos con diabetes. O sea, tenían 4 veces mayor riesgo de fracturarse la cadera. Este hazard ratio, a medida que envejecemos, va bajando. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora Marita, la edad per se es un factor de riesgo independiente. O sea, tenemos 90 años, tener diabetes y no tener diabetes, el riesgo de fractura es similar. Pero si nosotros tenemos 60 años, sí, en aquellos diabéticos el riesgo de fractura es 4 veces mayor a no tener diabetes. Entonces podemos concluir que sí, los individuos con diabetes tienen mayor riesgo de fractura osteoporótica mayor y cadera. Ahora les voy a preguntar, mientras espero la densitometría de Norma, ¿ustedes qué esperan encontrar? ¿Ustedes qué creen cómo va a venir la densitometría? Si pueden ir contestando por el chat. Feli me va a contar que responden. Vamos viendo. Parece que están tímidos. Acá dice que algunos dicen normal a alta, otros dicen normal, algunos dicen baja. Está bastante ahí peleada la respuesta todavía. Está parejo. Y bueno, me parece que va ganando baja. Bien, bueno, yo le voy a comentar qué pasa en diabéticos tipo 2. En este estudio, que es un estudio de corte, el estudio de corte de Rotterdam, una media de seguimiento a 12 años, hombres y mujeres mayores de 45 años, una media de 65 años aproximadamente, de los cuales 4.135 participantes, el 10.2%, 402, tenían diabetes de tipo 2. Se evaluó la densitometría y geometría de la cadera. Y dentro del estudio de la geometría de cadera, lo que se evaluó es el espesor cortical y endocortical, el módulo de sección, que es el cociente entre el momento de inercia de la sección transversal y la distancia máxima, y también una medida de estabilidad, que es el Barkley ratio, que es el cociente entre la distancia máxima y la medida del espesor cortical. Son medidas indirectas de la geometría de la cadera. Dividieron aquella población que tenía diabetes de tipo 2 con mal control metabólico, con el criterio de una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7.5. Aquellos individuos con diabetes de tipo 2 y mal control metabólico tenían mejor densidad mineral ósea en columna lumbar, con una P menor a 0.05, y tenían mejor densidad mineral ósea en cuello de fémur, 0.89 versus 0.86, con una P menor a 0.05. Llama la atención, pero los individuos con diabetes en este estudio de Rotterdam tenían mejor densidad mineral ósea. Y veamos qué pasa en la geometría de la cadera. Tenían mejor espesor cortical, los diabetes tipo 2, los diabéticos tipo 2 con mal control metabólico, tenían un diámetro del cuello de fémur menor, o sea, un cuello más estable, y además tenían un menor buckling ratio, o sea, un cuello de fémur mucho más estable. Si nosotros vemos en el gráfico, el de la derecha, el que está señalado, es el cuello de fémur, un ejemplo del cuello de fémur de un paciente de un individuo con diabetes. Las personas con diabetes mellitus tienen corticales más gruesas y un cuello más angosto que las personas sin diabetes, y aún que las diabetes controladas, con una menor inestabilidad del hueso cortical, o sea, un buckling ratio más bajo. ¿Qué pasará aquí entonces? ¿Por qué se fracturan más? Probablemente la acumulación de microcracks y la porosidad cortical se convierte en una posibilidad para explicar la fragilidad ósea y la susceptibilidad a las fracturas. Bueno, Norma tiene más de 10 años de diagnóstico de diabetes. ¿Ustedes creen que le podemos hacer un FRAX? ¿Que a Norma sirve que le hagamos un FRAX? El FRAX subestima el riesgo de fractura en diabéticos. El FRAX tiene un casillero donde se puede ingresar diabetes tipo 2 como un factor de riesgo para fractura. ¿Ustedes qué creen?
De nuevo, para que nos vayan contestando en el chat qué es lo que les parece. Este es el calculador de riesgo de fractura que nombró Marita en la charla anterior, que está validado para Argentina. Hay casilleros donde van ingresando las causas secundarias de osteoporosis. ¿Está diabetes de tipo 2 como una causa secundaria? Nos contestan que no, que subestimaría el riesgo de fractura, sí, fundamentalmente eso, que se puede usar un factor de corrección también, pero la mayoría acuerda de que subestimaría el riesgo de fractura y que no podrían hacerlo específicamente. No está diabetes. Bien. Bien. Bueno, en este estudio, el estudio CAMOS, dirigido por William Leslie, y pongo en rojo al doctor Canis, al profesor Canis, que es la autoridad máxima para hablar de FRAX, el ideólogo. En esta corte se incluyeron mujeres mayores de 40 años, de las cuales 8.800 tenían diabetes. 31% tenían más de 10 años de duración de su diabetes, 20% de 5 a 10 años, 23% menor a 5 años y 24% de reciente diagnóstico. Se evaluaron los factores de riesgo como caídas, incidencia acumulada de fractura, análisis multivariado para evaluar la asociación independiente de diabetes tipo 2, entre otros. En este estudio observaron que aquellas mujeres con diabetes de tipo 2 tenían un hazard ratio incrementado para fractura osteoporótica mayor recién cuando tenían más de 10 años de diabetes. El hazard ratio fue de 1.47, o sea, quiere decir que tienen 47% mayor riesgo de tener una fractura osteoporótica mayor, ajustada por todos los factores de riesgo FRAX y por caída. Sin embargo, estas mujeres con diabetes de tipo 2 tenían un riesgo incrementado de fractura de cadera desde el inicio de su diabetes. 1.59, 1.61 entre los 5 y 10 años y 2.10 hazard ratio para fractura de cadera. Para fractura osteoporótica mayor ajustado por FRAX, la diabetes es un factor de riesgo independiente. Recién a partir de los 10 años, según lo que vemos en este estudio, pero para cadera siempre, desde el momento del diagnóstico. Recordemos que Norma tenía 16 años de evolución de su diabetes. Ellos calibraron el FRAX para fractura osteoporótica mayor y para cadera. El gráfico de arriba, las barras que están en rojo, es la probabilidad esperada, la probabilidad esperada por FRAX. Y en verde lo que vemos es la probabilidad observada, lo que sucedió en esta corte. Al parecer, después de los 5 años, la probabilidad esperada es menor a la probabilidad observada, o sea que el FRAX subestimaría el riesgo de fractura a partir de los 5 años de diabetes de tipo 2 para fractura osteoporótica mayor. Y si nosotros vemos en el gráfico de abajo, en el segundo, la probabilidad esperada, o sea, las barras en rojo, siempre están por debajo de la probabilidad observada. O sea, subestima el riesgo de fractura de cadera desde el inicio, desde el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, si Norma tuviese 5 años del diagnóstico de diabetes de tipo 2, tiene un FRAX para fractura osteoporótica mayor del 15%, la calibración es buena, le creemos en este FRAX para fractura osteoporótica mayor. Pero si ahora Norma tiene más de 5 años de diagnóstico de diabetes tipo 2, tiene un FRAX para fractura osteoporótica mayor de 15%, la calibración es mala y me subestima el riesgo de fractura. Aquí no le creería. ¿Y qué pasa en cadera? Norma tiene subestimado el riesgo de fractura de cadera desde el inicio de su diagnóstico de diabetes mellitus. La diabetes mellitus sí se considera un factor de riesgo FRAX. Uno marca como osteoporosis causas secundarias de fractura y entra diabetes, entra artritis. Pero para diabetes tipo 2, el FRAX calculado con DMO está mal calibrado y subestima el riesgo de fractura, especialmente de fractura de cadera, y para aquellos individuos con una enfermedad de larga duración aún más.
En este estudio, donde se incluyeron 3 cortes, SOF en mujeres, Mister Oz en hombres, y el estudio de salud, con un seguimiento a 12 años y una media de edad de 75 años, lo que se vio es que a medida que disminuye la densidad mineral ósea, ¿sí?, aumenta el riesgo acumulativo de fractura a 10 años, como en la población general. El tema es que los diabéticos tienen mejor densidad mineral ósea. Si estuviese baja, sí aumenta el riesgo de fractura, igual que la población general, pero con una carga adicional, tanto en mujeres como en hombres. Y nosotros vemos en el estudio SOF que la probabilidad de riesgo de fractura por FRAX a un 15%, lo observado y lo real era 30%. O sea, sí subestima de nuevo el FRAX el riesgo de fractura de cadera, tanto en mujeres como en hombres. La disminución de la densidad mineral ósea sí predice el riesgo de fracturas en aquellos individuos con diabetes de tipo 2, de la misma manera que en la población general. Pero sin embargo, el riesgo incrementado de los individuos con diabetes tipo 2 no es totalmente explicado con la densitometría, y es esta zona en gris oscuro, que es la carga adicional que le da la patología per se. En este estudio de corte, también en el estudio de corte CAMOS, lo que se vio es que en aquellos individuos con diabetes de tipo 2 tenían una evolución similar a aquellos individuos con artritis reumatoidea. Por lo tanto, en el calculador de riesgo de fractura Q-Fracture, lo que ellos hicieron era ajustarlo y ponían artritis reumatoidea en vez de poner diabetes tipo 2, porque seguían la misma evolución. Sin embargo, el diabético tipo 1, que es las barras en los puntos en rojo, sí tenían un riesgo incrementado 40-50%. Entonces, sabemos que la densitometría de norma me podría venir normal o elevada. Sabemos que no le puedo hacer o podría ajustar el FRAX en norma. ¿Me serviría pedirle el Trabecular Bone Score a norma? Acuérdense que lo que dijo Marita, es una medida indirecta de la calidad ósea, donde mediante un software se aplica una máscara en la densitometría de columna y se observa una trama de grises. ¿Ustedes qué piensan? ¿El TBS no se puede realizar en diabéticos? ¿El TBS está incrementado y subestimado en diabéticos? ¿O el TBS puede ser una herramienta útil en diabéticos? Bueno, la mayoría va acordando de que sería muy útil realizar el TBS en diabéticos. Sí, hay bien. Hay unanimidad. Unanimidad. Perfecto. Bueno, entonces en el estudio de este CAMOS, lo que se vio es que si bien las mujeres con diabetes, estas 2.356 mujeres con diabetes tenían mejor densidad mineral ósea en columna, tenían mejor densidad mineral ósea en cadera total y en cuello de fémur, pero sin embargo tenían menor TBS en unidades. 1.172 en aquellas mujeres con diabetes versus 1.247, con una P menor a 0.05. Entonces podemos decir que el TBS fue un buen predictor, un predictor independiente de fracturas en diabéticos tipo 2, ajustado por los factores de riesgo con un hazard ratio de 1.31 y 1.27. Posibles mecanismos para el riesgo incrementado de fractura en diabéticos. Norma tenía menopausia temprana, a la cual no se le hizo terapia de reemplazo hormonal, por ahí hubiese sido beneficioso en ese momento. Norma no toma sol, Norma no hace actividad física, Norma tuvo una fractura de muñeca y además me refiere caídas frecuentes. Marita nombró que las caídas son factores de riesgo independientes para la fractura. Por más de que tengamos una hermosa densidad mineral ósea, si el individuo se cae muchas veces, se fractura. Entonces, Norma tomaba para su diabetes metformina y incretina vildagliptina. Los tratamientos farmacológicos para la diabetes de tipo 2, si bien la información es escasa y se basa en estudios observacionales, el único
la única familia que podría afectar la densidad mineral ósea es las TZD, y hay un estudio, que es el estudio de la cana-glifosina, el estudio Canvas, que también observó aumento de riesgo de fracturas, pero en los metaanálisis no quedaron claros. En el estudio Mr. Oz, el estudio en hombres, sí, aquellos hombres que usaban insulina tenían un riesgo de fractura incrementado de 1.74, o sea, 74% mayor riesgo de fractura, que fueron secundarios a la hipoglucemia, que es lo que concluyen los autores. ¿Qué pasa con las TZD? Las TZD, los estudios preclínicos demostraron que incrementan la resorción ósea y disminuyen los marcadores de formación, osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea y T1MP. Acuérdense en que los osteoblastos derivan de las células madres mesenquimales, al igual que los fibroblastos, que los condroblastos y que los adipocitos, y se ha demostrado que la influencia del PPAR gamma estimula la osteoblastogénesis y se inhibe. ¿Qué pasa? Las TZD estimulan el PPAR gamma diferencia adipocitos y disminuye la diferenciación a osteoblastos, por lo tanto disminuye la formación ósea. Por otro lado, el aumento del PPAR gamma disminuye la leptina estimularía los osteoclastos, aumentaría la resorción ósea y disminuiría la formación ósea mediada por osteoblastos. Y por otro lado, el PPAR gamma lo que hace es disminuir los estrógenos y aumentaría la resorción ósea. En este metaanálisis, lo que se observó es que aquellas mujeres que recibían TZD para su medicación tenían un odds ratio, un riesgo de fractura incrementado casi 2 veces, pero estos datos no fueron concluyentes en hombres. Por otro lado, lo que les decía, que los inhibidores de SGLT2, como la canaglifosina, dapaglifosina y epaglifosina, que hubieron algunos reportes sobre aumento de riesgo de fractura, lo que pasa es que al disminuir la reabsorción tubular de glucosa, aumenta la reabsorción tubular de fósforo. Ese aumento del fósforo en sangre, esa hiperfosfatemia, lo que produce es un estímulo para la paratormona. La paratormona sabemos que es fosfatúrica, entonces, al aumentar la PTH, aumenta la resorción ósea y sería uno de los mecanismos involucrados en el incremento de riesgo de fractura. Pero, les repito, en los estudios secundarios, en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas, estos hallazgos no fueron demostrados. Entonces, si tiene la densidad mineral ósea Norma 100, si Norma tiene un frac subestimado, ¿por qué se podría fracturar? Esa es mi pregunta. Entonces, bien. ¿Qué pasa con la microarquitectura ósea? Esta otra medida para evaluar la microarquitectura ósea que nombró Marita es PQCT, que es la tomografía computada cuantitativa periférica de alta resolución, que se realizan mediciones en tibia y en radio. En este estudio separaron la cortical en 3 partes: periostio, cortical media y endostial de aquellas mujeres con diabetes y fracturas, aquellas con diabetes sin fracturas y aquellas mujeres que se fracturaron sin diabetes. No sé si me siguen. En esta hicieron PQCT en mujeres sin diabetes con fracturas, en mujeres con diabetes y fracturas, y en mujeres con diabetes y sin fracturas, y compararon qué pasaba en la cortical. Y encontraron que tanto en la cortical media como en la región periosteal, las mujeres con diabetes y fracturas tenían mayor número de poros, mayor área de poros y mayor porcentaje ocupado por poros. Por lo tanto, concluyen que la alta porosidad en las capas media cortical y perióstica de los individuos con diabetes tipo 2 y fracturas sugieren que estas zonas corticales pueden ser afectadas y susceptibles a la toxicidad inducida por diabetes. Pueden reflejar una microangiopatía cortical, a lo que le llamamos. La evidencia experimental reciente sugiere que las fracturas corticales se inician en una microgrieta y que luego
Esas microgrietas se encuentran cerca de un poro y luego se expanden. En ese estudio encontraron diferencias en la porosidad cortical, pero sin embargo, en todo lo que es la región trabecular, las mujeres con diabetes tenían mejor volumen trabecular, mejor número trabecular, tanto en tibia como en radio. Y también en este trabajo hicieron una medida directa que se llama microindentación, que la microindentación es como pinchar en la región anterior de la tibia y producir nosotros una fractura, una microfractura, una microgrieta. Separamos la fibra de colágeno con un indentador y medimos la fuerza que se tiene que aplicar para producir esa fractura. Son estudios experimentales, estudios de investigación, nosotros no los hacemos, las mayores publicaciones las tienen en el Hospital del Mar, Adolfo Díez Pérez, y ellos observaron que si bien la región trabecular estaba bien, sí la resistencia medida por análisis de elementos finitos estaba alterada, tenían una microindentación mucho más baja. O sea, necesitaban en aquellos individuos con diabetes menor fuerza para producir una fractura. Si nosotros observamos los marcadores de remodelado óseo de los individuos con diabetes, generalmente vemos que los marcadores de resorción están bajos, los marcadores de formación como la osteocalcina, el P1NP y la fosfatasa tartrato resistente están disminuidas si observamos que la esclerostina, que es secretada por los osteocitos, está incrementado en los individuos con diabetes. Entonces, sabemos que la alteración está aparentemente, o lo que se sugiere, en la porosidad de esas cortezas y producida por la microangiopatía cortical secundaria a la hiperglucemia, a los productos de glicación avanzada que se acumulan. Sabemos que la fibra de colágeno, al liberarse a la zona extracelular, aquí actúa la lisina oxidasa, que es una enzima que madura el colágeno, se encarga de controlar la cantidad de entrecruzamiento de colágeno para formar dos tipos de enlaces maduros, que son los enlaces de piridina y los enlaces de pirrolino, desoxipiridinolina, piridinolina, pirrolidina y desoxipirrolidina. Lo que pasa en los individuos con diabetes es que entre esas fibras de colágeno, entre ese entrecruzamiento, hay productos de glicación avanzada. El que más se ha estudiado es la pentoxidina. Estos productos de glicación avanzada que se acumulan entre las fibras de colágeno producen un material de mala calidad. La hiperglucemia per se afecta el osteoclasto, disminuye la resorción ósea, pero también afecta el osteocito y el osteoblasto. El osteocito aumenta la esclerostina y en el osteoblasto disminuye la formación ósea. Todos estos mecanismos producen microcracks y generan una mineralización de mala calidad. Si bien tiene una densidad normal o aumentada, la calidad de ese hueso es malo. Los productos finales de glicación avanzada reducen la resistencia ósea sin disfunción celular. Una formación excesiva de AGE hace que las fibras de colágeno sean frágiles, lo que conduce a la acumulación de microdaños. Pero por otro lado, los individuos con diabetes hablamos del tratamiento. Este tratamiento sí puede producir hipoglucemia y puede producir hiperglucemia. Esto aumenta la frecuencia de caída. Además, el tratamiento puede alterar la densidad mineral ósea, también puede causar fracturas. La mala calidad de ese material por sí misma puede aumentar el riesgo de fractura. Las complicaciones crónicas de los diabéticos, pie diabético, neuropatía diabética, retinopatía diabética, por un lado predispone a las caídas y por otro lado predispone a la mala calidad del material. Por otro lado, se ha visto que los individuos con diabetes tienen menor fuerza muscular, menor función muscular y menor masa muscular, a lo que se le llama sarcopenia, que predispone a las caídas y predispone a las fracturas. Entonces decimos que es multifactorial. Bueno,
muchas gracias. La idea es que aprendamos a ver más allá de una densitometría, que no nos quedemos tampoco con esa densitometría buena que puede tener el paciente con diabetes. Y les dejo esta frase, les comparto esa frase, que si yo he visto más allá es porque logré pararme sobre hombres gigantes, y esos gigantes son mis compañeros del instituto, de los cuales aprendo un montón. Le doy gracias a la doctora María Belén Sancheta, que me da la oportunidad de seguir creciendo y seguir desarrollando lo que me gusta. Bueno, espectacular tu charla, Rubén, la verdad, interesantísimo. Los diabéticos son un mundo y la verdad que el impacto óseo no está tan cuidado, en la consulta médica tiene tantas partes que por ahí uno no le da tanta importancia y es fundamental todo lo que nos acabas de decir. También para ver qué tipo de medicación, prestarle mucha atención a las hipoglucemias, evitar que se caigan y favorecer de que tengan una salud ósea óptima. Así que bueno, si nosotros vemos las guías, yo particularmente no me dedico mucho a ver pacientes con diabetes, pero si no he alcanzado a leer las guías y el espacio que le dedican a la evaluación ósea en las guías sobre diabetes es muy escaso y poquito. Sin embargo, lo tendríamos que tener casi de rutina en aquellos individuos, por supuesto, mayores de 45 años, mayores de 50 años, pedirle una evaluación ósea para ver el riesgo de fractura que tienen estos pacientes. Sí, sí, por supuesto, como se estudia el pie diabético y tiene su espacio en la consulta, esto de la misma manera. Así que bueno, muchísimas gracias. Y vamos a seguir entonces ahora con el doctor Mansur, con su charla, que va a comenzar con alteraciones óseas en el paciente oncológico y alteraciones en la inmunoterapia. Doctor, excelente, le dejo su palabra para que comience. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Felicitas.